Les bendiga y Dios les guarde. Vengo por aquí para compartir la preciosa y maravillosa palabra del Señor con cada uno de ustedes, que espero que sea de grande bendición para sus vidas. Vamos a orar. Padre eterno, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Señor. Te damos toda la gloria, te doy toda la gloria, toda la alabanza solo a ti, Señor. Sea exaltado y glorificado nuestro Señor Jesús con todo lo que se haga, Señor, en este momento y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Sea tu voz hablando, Señor, a través de tu palabra. Señor, alcanza la vida y los corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Vamos a hablar de un tema muy especial que el Señor me dio y quería compartirlo con ustedes. El altar de Dios. El Señor trajo a mi corazón esta palabra que he estado estudiando. El altar de Dios. ¿Qué es el altar de Dios o qué era el altar de Dios en la antigüedad? Dios fue el que estableció el altar de los sacrificios en la antigüedad, en el pueblo de Israel. Lo estableció con el fin de acercarse, de que el pueblo se pudiera acercar a él para perdón de pecados. Se hacía como un ritual de sacrificio donde se sacrificaba un cordero en esa mesa que era el altar para presentarlo a Dios por el perdón, para el perdón del pueblo. Entonces era una manera no muy de cara a cara, no del pueblo directamente con Dios, pero era una manera de acercarse a Dios. El altar de hoy ya es nuestro corazón, ¿verdad? El templo, el tabernáculo, nuestro cuerpo. El templo es nuestro cuerpo, el altar es nuestro corazón donde reina Jesús, ¿verdad? Los cristianos. Estamos hablando a todo aquel que ha aceptado a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. Entonces, ¿para qué era el altar? Para sacrificar allí los animales, este animal elegido, ¿verdad? Y para establecer una relación con el pueblo en la que Dios perdonaba sus pecados a través de este sacrificio. Entonces, vamos a Hebreos 10:12, porque yo quiero hablar de algo muy importante, ¿verdad? De lo que nos enseña esta palabra o lo que nos enseña esa enseñanza acerca del altar, o lo que aprendemos o lo que hemos aprendido en cuanto a la antigüedad acerca del altar, como se hacía antes, que ya no es igual ahora. ¿Por qué razón ya no es como se hacía antes? Se sacrificaba cada cierto tiempo un animal porque no era suficiente ese sacrificio. Entonces el pueblo volvía a pecar y tenía que volver a sacrificar. Y esto era continuo. Entonces, vamos a Hebreos 10:12. ¿Qué nos dice Hebreos 10:12? Hebreos 10:12 nos dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de su Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Ese Padre al cual pues teníamos que, en la antigüedad tenía que el pueblo, a través de un sacerdote, el sacerdote era el que lo hacía, el que podía hacerlo, el capacitado, el que elegía el Señor, el que elegía a Dios para poder realizar este sacrificio. Era un altar, era un sacerdote, una persona específicamente tenía que prepararse, tenía que estar en santidad con el Señor, tenía que tener una preparación para poder ir a ese lugar y hacer este sacrificio para perdón de los pecados. Ahora, Hebreos 10:12 nos dice que Jesús, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. ¿Qué entendemos? Que nuestro Señor Jesucristo, ya todos conocemos. Yo creo que el mundo entero, no sé cuánto por ciento haya todavía de que no conozca de Jesús o que no sepa lo que pasó con Jesús o la historia de Jesús. Pero todo su sacrificio y todo, yo creo que muchos ya lo conocen, no con profundidad, pero sí saben. Muchos como los conocen de una o de otra forma, pero Cristo hizo este sacrificio que ya todos conocemos. Vino, nació en esta tierra como hombre, predicó su palabra, hizo milagros, pero su misión era el sacrificio, ese sacrificio que él hizo en esa cruz, donde derramó su sangre, donde fue golpeado, maltratado y muerto, pero resucitó al tercer día. Entonces hizo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Entonces, lo primero,
ya se hizo un sacrificio por nosotros. Él lo hizo por nosotros una vez y para siempre. ¿Para qué? Para acercarnos. Ahora podemos ir ante el trono de la gracia. Ahora podemos en cualquier lugar, porque el trono de Dios es nuestro corazón. El templo es nuestro cuerpo. Y pues en cualquier lugar podemos ir ante Dios y pedirle perdón por nuestros pecados. Porque cada vez fallamos. No es la voluntad de Dios que pequemos. No es su voluntad. Por más que el cristiano diga sí, pero muchos cristianos caen en algunas. Sí, Dios es misericordioso y Jesús sigue abogando por nosotros, por el poder de la sangre que Él derramó por nosotros. Pero ¿qué pasa? No es la voluntad de Dios que pequemos. Por lo tanto, nosotros debemos mantenernos sin pecado lo más que podamos, lo más que podamos y desear desear no pecar nunca más, no pecar en nada, no desagradar al Señor. Ese tiene que ser el deseo de nuestro corazón, aunque como vivimos en este mundo y en esta carne fallamos, pues no es la voluntad de Dios y debemos ser conscientes que el que está en Cristo, en Él no hay pecado. Esa no es su voluntad, que tú estés cayendo, que yo esté cayendo, que cada vez estemos cayendo en cosas. No es su voluntad perfecta, aunque Él es misericordioso, conoce nuestro corazón y nuestro deseo, que no es pecar. Ahora, ya diferente es la persona que disfruta el pecado. Esa persona no ha sido salva. La persona que desea pecar no ha sido salva. No hay salvación en esa persona. Tiene que arrepentirse de verdad y dejar entrar de verdad a Jesús en su corazón, porque aún hay cristianos que dicen ser cristianos porque dijeron con la boca que eran cristianos, pero su corazón aún no se ha renovado, su espíritu aún sigue muerto. ¿Por qué? Porque desean pecar. Una cosa es que la persona caiga sin querer porque no quiere ofender al Señor, porque se sufra por eso, porque tiene el Espíritu Santo dentro. Pero otra cosa es que la persona deliberadamente desea hacerlo y que no lo haga porque algo lo detiene, pero su corazón ya lo hizo porque lo desea. Entonces, de nada vale que seas perfecto, que seas correcto, que estés en la iglesia ministrando, que estés en el púlpito, en el altar, que ahora conocemos como altar, ya voy a hablar de eso. Pero ¿de qué vale cuando tu corazón deseas hacer el mal? Deseas pecar. Y pecado no es nada más fornicación y adulterio como la iglesia se ha enseñado o nos han enseñado, que eso es los pecados más grandes. No, todos los pecados de los que habla la palabra. El pecado de desobediencia es desobedecer a todo lo que es la voluntad de Dios. Si la voluntad de Dios es que amemos a nuestros enemigos, que los bendigamos, que dejemos que Él se encargue de cualquier mal que nos estén haciendo, pues el no obedecer su palabra ya es pecado. Entonces, ¿deseo obedecer su palabra o deseo desobedecer a lo que Dios le agrada, a lo que Él quiere que yo haga? Entonces, continuamos. El altar. Jesús hizo, dice aquí, pero Cristo habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio. Jesús aquí Él es el sacerdote, el gran sacerdote, el sumo sacerdote. Se presenta como sacerdote. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero Cristo habiendo ofrecido, Él ofreció el sacrificio, pero también dice un solo sacrificio por los pecados asentados. O sea, Él ofreció ese sacrificio como sacerdote. Él hizo el trabajo del sacerdote, pero también fue el sacrificio. También fue ese cordero que se puso en el altar para ser degollado por nuestros pecados. Entonces, Él se hizo de sacerdote o sumo sacerdote, representa el sacerdocio, el sacerdote, porque Él fue el que os ofreció. Él dijo, yo doy mi vida, yo la ofrezco, yo me entrego. Él mismo se hizo de sacerdote y Él mismo fue el sacrificio, el cordero. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Jesús es glorioso, es maravilloso. Él me impresiona cada vez que yo leo en su palabra de Él y de todo lo que Él ha hecho. Pienso y me imagino todo o lo veo en la palabra, lo que Él hace, lo que Él hizo y lo que sigue haciendo, cómo Él vino a presentar por primera vez tantos milagros, maravillas. Él lo vino a presentar. Como hay personas que no entiendan que Él es el Señor, que Él es el Rey, que Él es el que dijo que quién era. Es verdad lo que Él dijo, que era el Hijo de Dios. Santo Padre, que Él era Dios mismo, porque era hombre y Dios. Entonces, vamos a continuar. Él mismo, Jesús, fue sacerdote, pero también Jesús fue el cordero sacrificado. Gloria a Dios por eso. Presentado a su Padre. Él como sacerdote se presentó a sí mismo en sacrificio ante su Padre Celestial, ante Dios, por nuestros pecados. Una vez y para siempre. Ahora, vamos aquí es donde está lo maravilloso de que quiero enseñarles. Ahora, la iglesia como tiene un altar, ¿verdad? La iglesia nosotros
ahora el altar en la iglesia. El altar en la iglesia de hoy, en la iglesia de Cristo, en el pueblo de Jesús, por el cual Él murió y se sacrificó. Romanos 12, 1 y 2. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto es maravilloso. Pablo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, a través de Pablo nos dice: hermanos, os ruego que por las misericordias de Dios presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo me está diciendo a mí, a ti que eres la iglesia de Cristo, está diciendo al pueblo de Cristo, le está diciendo: hermanos, sean sacerdotes, porque ya Cristo nos hizo sacerdotes. La palabra dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes y nos sentó en lugares celestiales. O sea, yo tengo que presentar este cuerpo como hizo Jesús. Tengo que hacer lo mismo que hizo Jesucristo. No de la forma que Él lo hizo, pero sí tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Tengo que ser sacerdote yo misma. Venir al altar y presentarme a mí misma como sacrificio vivo. Dice: presenten vuestros cuerpos. Este cuerpo, yo tengo que presentarlo. Entonces soy el sacerdote que presenta este cuerpo. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable, santo. Santificación, que no se habla hoy en día. La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Metámonos esto en la cabeza. Santidad. La santidad es tan importante, y esto tiene que ver con el sacrificio de nuestros cuerpos, porque la carne no quiere nada con Dios, no quiere santidad. Por lo tanto, tenemos que morir al yo, tenemos que sacrificar esta carne. Sé que es difícil, yo lo sé, pero es lo que la palabra nos dice y debemos obedecer. Yo, como sacerdote que me hizo Jesús, tengo que presentar mi propio cuerpo. Nadie más lo puede hacer por mí, porque eso es el libre albedrío que Dios nos dio y el cual Él nunca va a violar, nuestro libre albedrío. Entonces yo tengo que decidir por mí, decir: Señor, aquí está, te lo presento, te lo entrego en sacrificio. Te estrujo esta carne, la mato esta carne para presentarla ante ti como sacrificio vivo, la carne, porque mi espíritu está vivo en Cristo. Entonces, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, yo tengo que presentarlos ante Dios, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es nuestro culto racional. Nuestro corazón, ese es el altar. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Allí habita el Espíritu Santo. Él no va a habitar en un lugar que desee el mal, que esté todo el tiempo deseando el mal. El altar de Cristo, que es nuestro corazón, ahí donde está sentado el Señor, donde está reinando, no puede ser un altar donde esté deseando al mal para los demás, donde esté envidiando al hermano, donde esté haciendo lo posible para hacer el mal a su propio hermano en la misma casa del Señor. No puede ser. Ahí no habita el Señor en un corazón así. Entonces, vamos a seguir leyendo este pasaje, porque aquí nos habla mucho de la iglesia. Nos habla mucho del altar de Dios en la iglesia. Entonces dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No podemos ir con la corriente del mundo. La iglesia de hoy en día, hemos puesto un lugar, un edificio, hay un edificio, y en el edificio hay un lugar, se ha puesto un lugar que se llama altar, donde nosotros adoramos y alabamos al Señor y dirigimos al pueblo. Muchos lo hacen desde ahí, ¿verdad? Para ir a la presencia del Señor. Y hoy en día, ese altar se ha, vamos a decirlo, no tan duro, o sí, de la manera correcta, se ha pervertido y se ha vuelto un lugar donde no hay sacrificio allí. No se presentan sacrificios vivos, como dice aquí Pablo. Cuerpos en sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Se presentan
se presenta fuego sucio o fuego extraño, porque personas que no respetan el altar están allí, tratando de dirigir el pueblo a la presencia de Dios, y no ocurre nada por esa razón, porque el cuerpo de nosotros, nuestro cuerpo, debe ser presentado en sacrificio vivo, primero allá a solas con el Señor, primero en tu intimidad, en lo que nadie sabe, en tus pensamientos. Y luego, cuando tú subas a ese lugar que se llama altar dentro de la iglesia, pueda el Señor manifestarse a través de ti porque presentaste un sacrificio vivo. Morir al yo. Morir a mis pensamientos malignos, a mis pensamientos, a esta carne, que lo que quiere es venganza, que lo que quiere es el mal del otro, que no quiere que el otro suba más que yo, que no quiere que el otro prospere, que él no quiere que el otro sea bendecido, que no quiere que el otro, que Dios se manifieste a través de la otra persona. Entonces es importante que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Eso es la verdadera adoración que nosotros le presentamos al Señor. Pero esto no es nada más cuando vamos a ir a subir al altar en la iglesia, en el edificio de la iglesia. No, esto es diario, esto es una comunión íntima con el Señor, esto es una vida diaria donde tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio, mis emociones, lo que yo creo que es mejor. Entonces, digo pues por la gracia, en el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno somos importantes delante de la presencia de Dios. Unos no son más importantes que otros. Cada quien tiene su función. Cada quien tiene su don, su función, su talento para dárselo al Señor. Ninguno es igual al otro. Ninguno es igual al otro porque Dios le puso su sello personal a cada uno en esa área, para que cada uno lo haga como Dios se lo da. Entonces dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. En el cuerpo de Cristo, dentro del pueblo de Dios, cada uno tiene una función y cada uno es importante para el otro. O sea, a ti te hace falta en ese grupo esa persona que no te agrada. A ti te hace falta allí en ese ministerio esa persona que no te agrada, en ese grupo, en ese lugar, aunque no te agrade. Y no es porque esa persona no hace lo mismo que tú haces. Dios le dio algo personal a esa persona y eso va a complementar, aunque no te guste. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio es servir, o el que enseña en la enseñanza. Miren las funciones diversas. Y pueden haber dos personas que enseñan. Pero yo sé que pueden haber muchas, miles de personas en la iglesia o cientos de personas que enseñen, pero cada uno tiene su forma, su sello personal que Dios le dio, su forma de desarrollar las cosas, su revelación en intimidad que el Espíritu Santo le dio a él, pero a aquel le dio de otra forma diferente, aunque tengan el mismo sentido. Entonces tú lo puedes entender mejor de las dos formas, puedes completar lo que tienes que entender. Entonces así trabajan los dones y las funciones, porque es un mismo espíritu, es el mismo espíritu, y él trabaja así como trabajó para poder armar esta Biblia en varios tiempos diferentes y en muchos actores, pero todo tiene un solo objetivo, habla de una sola persona, toda esta palabra de Jesús, de nuestro Señor y Salvador. Así somos nosotros y así quiere el Señor que seamos nosotros. Él quiere que seamos como Él, aún en el sacrificio que Él hizo, aún en eso Él quiere que seamos igual que Él, que hagamos lo mismo que Él hizo. Dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte en la liberación, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. Debemos amarnos. Esa es la voluntad de Jesús para su pueblo. Eso fue lo que Él le pidió al Señor, al Padre, antes de ser sacrificado. Fue la oración que quedó plasmada en la palabra, la oración que hizo Jesús por nosotros, por su discípulo, y dice, y por todos los que han de creer en mí,
Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Eso es lo que el Señor, esa es la voluntad de Dios, que debemos ser uno, debemos buscar la manera de ser uno, amarnos, aunque el amor es una decisión, amados de Dios, no es que tienes que sentirlo. Es que por eso es que la palabra dice soportándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque tienes que soportar, porque es una decisión que tienes que tomar. Y de corazón decir, lo soporto como es, porque Cristo murió por esa persona. Entonces dice, el amor es sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, refiriéndonos los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecí a los que os persiguen, bendecí y no los maldigáis. No maldigas a los que te persiguen, gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándolos con los humildes. No seas sabios en vuestra propia opinión. No, busquemos los que estemos. Tenemos que tener una guía en la iglesia. Hay un pastor que Dios puso, principal, alguien al que podemos ir, a los pastores de la iglesia, que están llenos del Espíritu Santo. Asegúrate que esos pastores estén llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, y te van a guiar bien. Siempre ve a ellos y ellos te van a guiar porque el Espíritu de Dios está en ellos. Y ellos tienen la autoridad para guiarnos a lo que es correcto. Entonces, no paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, está en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, dice el Señor. Yo pagaré, dice el Señor. Amado del Señor, yo no les estoy diciendo aquí que si vemos algo que no está mal, no podamos hacer algo para ver qué se hace, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta en la iglesia. Yo sé que hay muchas cosas que puedan estar pasando y no podemos callarnos, pero tenemos que ir a lo correcto, a lo organizado, a como lo dice la palabra. Tenemos unos pastores, tenemos líderes que Dios ha puesto y tenemos que ir y presentar lo que está sucediendo. Y Dios los va a guiar a ellos a lo que sea correcto, a lo que es la voluntad de Dios. Porque nosotros no tenemos la razón, nosotros fallamos. Nosotros podemos creer que esto está mal y resulta que no es así. O podemos creer que está bien, pero resulta que está mal. Entonces tenemos que ir y dejar que ellos busquen al Señor y que sean guiados por el Señor. Pero el altar es importante. El altar donde nosotros nos subimos todos los domingos, amados del Señor, los que subimos al altar, los que suben al altar, los que enseñan, los que dirigen al pueblo, los que de alguna forma están allí guiando de alguna forma. Hay una responsabilidad tan grande, amados del Señor, que ni te imaginas. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas que no duermen, que ellos están allí prestos. El enemigo está presto para acabar con la iglesia porque es lo que le está haciendo la guerra en esta tierra. Por eso dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, no es contra nuestros hermanos, pero sí contra principados, sí contra potestades y gobernadores de las tinieblas. Entonces tú no te puedes dar el lujo de ser el blanco perfecto, de estar mal y subir a ese altar o guiar a otros, porque eso es ser el blanco perfecto. Amados del Señor, hoy debemos estar conscientes que si tú vas a la iglesia, ¿verdad? Que si tú estás en la iglesia, a la iglesia entran todos y Dios no le va a permitir, no va a dejar que todos entren. Él no va a decir esto sí, Dios no discrimina, este sí, este no, este sí, este no. Y hay personas entrando a la iglesia que aún hasta brujos, porque hay testimonios de personas que han salido de allí, que Dios los ha sacado por misericordia de la brujería, del satanismo. Ellos mismos cuentan que iban a la iglesia, a apagar la iglesia, a hacer rituales allí, ellos en su mente, a enfriar la iglesia, a dañar a los hermanos que estaban allí alabando a Dios, a trancar la adoración al Señor. Entonces no podemos darnos el lujos, ¿verdad? De ir a la iglesia como si nada. Antes de subirte a ese altar, tienes que haber orado y ayunado. Eso es esencial. Tienes que haber orado, ayunado, haber tenido la comunión íntima con Dios. Hay personas que quizás se suben ahí y ni siquiera oran en sus casas. Porque no es orar antes de subir al altar. No, eso se debe hacer, pero eso no es. ¿Qué hiciste en toda la semana que tuviste? ¿Qué hiciste en toda la semana?
Tuvo que haber una preparación, una comunión íntima con el Señor, con su palabra, con el ayuno. Si es que estás ahí en el altar, tienes una responsabilidad grande. Vas a ser blanco perfecto. Entonces decimos, ¿por qué nos pasan esto? ¿Por qué tantas cosas? ¿Por qué vienen enfermedades? ¿Por qué vienen? Porque eres blanco perfecto. Porque a la iglesia entran todos. A la iglesia entran personas endemoniadas. Porque Dios quiere que entren, porque muchos de esos brujos que se convirtieron fue porque fueron a la iglesia y se dieron cuenta que había poder, que ahí estaba el poder de Dios y fueron transformados en ese mismo lugar. Hay testimonio, así que Dios no va a decir que no entren los brujos, no le va a decir a los ángeles, no dejen entrar ese que lleva un demonio allí, que lleva 10 demonios, 20, no sé cuántos. Ellos van a entrar a la iglesia y los demonios van a entrar con ellos allí, porque los llevan dentro. Los brujos van a entrar todos endemoniados a la iglesia y tú vas a estar en el altar como un blanco perfecto. Y de paso, poniendo en riesgo a la iglesia completa que estás dirigiendo. Entonces, esto es tan importante, amado del Señor. Esto no es un juego. No estamos jugando. Debemos sacudirlo y decir, ¿dónde estoy? Nuestra lucha no es contra tu hermano, es principado, son personajes invisibles, espíritus inmundos, sucios, que lo único que quieren es dañar, matar, destruir. Eso es su deseo todo, cada segundo de este mundo. Destruir al ser humano, a la creación de Dios, incluso los que están con ellos. Ellos creen que el enemigo puede sentir amor por ellos. No hay amor en el diablo, no existe amor en Satanás, porque el amor es Dios. Y Dios, en Él no hay nada de Dios. Cristo dijo, no hay nada mío en Él. No hay nada. Por lo tanto, amados del Señor, no tomes esta palabra como, porque es para allá como para acá. Esta también Dios me la entregó a mí porque primero me trató a mí. Pero también la estoy compartiendo para que tú tomes en cuenta esta palabra y no lo veas como un ataque. El enemigo te va a hacer ver que es un ataque, pero esto es palabra de Dios. Esto es el Señor. No veas a la persona que está hablando quizás. Mira lo que el Señor está tratando de hacer ahora con esta palabra en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra es para ti, mi Jesús. Seas tú glorificado y exaltado, mi Señor. Eres el más grande, el más maravilloso, el único, el glorioso Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor de nuestras vidas. Gracias, Espíritu de Dios, glorioso Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Toda la gloria es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.